historia de las realizaciones humanas tiene un cúmulo de grandes obras inconclusas. En construcción, en ingeniería, en la literatura, en la música, algunas de ellas extremadamente notables. Una de esas grandes obras inconclusas tiene una particularidad muy especial. Comenzó en 1882 y todavía está inconclusa. Se calcula que para el año 2026, cuando se cumplan 100 años del fallecimiento de su arquitecto principal, diseñador, promotor e impulsor, tenga expectativas de no quedar inconclusa. Nos damos un breve paseo por algunas imágenes de esta belleza constructiva y por algunos aspectos elementales importantes de esta historia. Del proyecto hay que buscarlo a finales del siglo XIX, cuando Josep María Bocabella crea la Asociación de Devotos de San José y promueve la construcción de un templo expiatorio dedicado a la Sagrada Familia, financiado por los donativos de los fieles. El arquitecto Francesc de Paula Villar hizo el primer proyecto. El 19 de marzo de 1882 se coloca la primera piedra. Un año más tarde, el arquitecto renuncia a la obra y un joven Gaudí con 31 años coge las riendas. Él quería hacer el templo perfecto. Gracias a un gran donativo pudo llevar a cabo un replanteamiento total de la obra. Gaudí deja atrás el proyecto de iglesia neogótica y propone un plan ambicioso y monumental, absolutamente innovador, con 18 torres de gran altura. Consciente de que no vería el templo acabado, tomó una decisión rompedora. En lugar de construir las naves en horizontal, empezó una altísima fachada en vertical, la del nacimiento, más alegre y vistosa. Y pronosticó: vendrá gente de todo el mundo a ver lo que hacemos. En 1926, Antoni Gaudí muere repentinamente, pero las obras continúan y se acaban las torres de la fachada del nacimiento en el año 1930. En 1936, con la Guerra Civil, parte del templo es destrozado e incendiado. El taller de Gaudí con las maquetas del proyecto queda destruido. Vienen años difíciles, de restauración y reconstrucción de maquetas. Años de crisis y de polémica por la continuidad. Pero el pueblo de Cataluña continúa dando limosnas y el templo sigue adelante. Incidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, se prevé que la obra arquitectónica quede finalizada. Cinco generaciones han crecido viendo la construcción de la Basílica de la Sagrada Familia. Las piedras han ido subiendo gracias a los granitos de arena de las aportaciones y donativos de quienes no han dejado de creer en ella. ¿Dónde está el secreto de que una construcción como esta todavía permanezca en acción?
¿Dónde está el secreto para vencer obstáculos, vencer limitaciones técnicas, vencer limitaciones de metodología de construcción y vencer hasta sistemas constructivos nunca usados por primera vez? El vencer lo imposible se debe, tal vez entre otras cosas, a que su promotor, arquitecto, diseñador y constructor de esa primera etapa hizo todos los arreglos para que quedaran etapas constructivas posteriores. Y porque de alguna manera este hombre tenía una tenacidad y una capacidad organizativa para querer involucrarse en algo significativo, importante y hacerlo con toda la pasión. Por ello escogimos una pequeña serie con 2 presentaciones y nos enfocamos en el concepto o en el principio para llegar a la meta. La presentación entregada última enfatizaba que para llegar a la meta necesitamos actitudes consagradas. Necesitamos que los valores que nos muevan, que las cosas que hacen que hagamos, pensemos, planeemos y nos involucremos sean actitudes trascendentes y que satisfagan a Dios y consideren primero a Dios como bendición asegurada, porque Dios respalda, bendice y pone su bendición solamente en aquellas cosas que van en dirección a su honor y a la bendición de sus criaturas. Si no respalda otra cosa, entonces actitudes consagradas. Nuestro enfoque en esta jornada apunta a una segunda realidad, a un segundo principio, a un segundo paso, a una segunda realidad. Y entonces, para llegar a la meta, también además de actitudes adoradoras, necesitamos especialmente resoluciones sabias. Y miramos en la pasada el capítulo 1 de Nehemías y el ejemplo de Nehemías, y ahora nos concentramos otra vez en Nehemías y miramos algunas, no solo actitudes, sino ahora acciones sabias que le llevaron a la meta. Se busca un corazón. Se busca un corazón dispuesto a darse por entero, dispuesto a ser siempre sincero al cometer algún error. Se busca un corazón que cuando rinda una alabanza salga directo desde el alma y anhele ser adorado, que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios mande y sin importar dónde, un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande, un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo entero, que anhele llenarse de paz por completo. Se busca un corazón. Se busca un corazón que sepa distinguir los tiempos y sepa cuándo ser violento para alcanzar la bendición. Oh, que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla. Oh, y sin importar cuál sea el llamado,
Entonces el desafío en esta ocasión es pensar en aquellas cosas que son resoluciones sabias. Y en esta ocasión miraremos 3, son muchas más, pero examinaremos 3. En primer lugar, la primera acción sabia de Nehemías está o figura en el versículo 2. Y el versículo 2, él se encuentra con el rey. Y el rey entonces le dice, ¿y qué cosa quieres? Y Nehemías le dice, quiero ir, si tú me permites, yo a reconstruir esa ciudad. Y entonces en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 5, Nehemías le dice, entonces envíame a Judá. Entonces envíame a Judá. La primera cosa que yo veo en el principio de la acción de Nehemías es que Nehemías estaba claro, tenía muy claro, había identificado en qué quería invertirse. Nehemías tenía muy claro, en primer lugar, en qué invertir su vida. Así que si tú y yo queremos llegar a buen puerto, satisfacer nuestra vida, glorificar a Dios y bendecir la vida de otros, en primer lugar tenemos que identificar en qué queremos invertirnos, en qué vale la pena gastarnos, invertirnos, sacrificarnos en una manera muy especial. Miren lo que dijo Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21, es muy interesante. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones te lo pueden robar. En otras palabras, lo que Jesús estaba queriendo decir es que esa sagacidad humana por correr detrás de bienes materiales, pasajeros, que no nos llenan, que no nos satisfacen, que solo abultan nuestras cuentas, es correr detrás como de un destino que no tiene sentido y no trae retornos. Y Jesús no solo estaba hablando allí de los tesoros como dinero, estaba hablando de los tesoros como todo aquello a lo cual yo le doy mi vida. Le doy mi tiempo, le doy mis pensamientos, le doy mis expectativas, le doy todo mi sacrificio, le doy mis anhelos. Los tesoros son eso, aquello por lo cual tú corres, que puede ser el bien de otros, pero puede ser la satisfacción personal, que puede ser el egoísmo, que puede ser las ansias de trascender egoístamente, que puede ver con el éxito. Y estas cosas pueden tener su lugar en la necesidad humana de crecer y de satisfacerse. Pero cuando está desmedido y cuando gira en torno al único objetivo, se transforma en tu tesoro. Aquello que estás soñando para este año, aquello en lo que te empeñas, aquello por lo que ahorras, aquello por lo que trabajas horas extras, aquello por lo que le das más tiempo, aquello por lo que planificas, aquello por lo que piensas y te encuentras pensando muy a menudo, ese es su tesoro. Ese es tu tesoro. Y la pregunta que te tienes que hacer es ¿cuál es tu tesoro? Si es un tesoro como este que decía Jesús, que no debe ser acumulado porque la polilla o el óxido lo destruyen, o porque un mal movimiento económico te lo puede quitar, o porque la salud te la puede llevar, o porque una situación de familia te lo puede arruinar, o porque otros que deciden en tu trabajo, en lo que te empeñas, en lo que tienes, que son externos a ti, pueden tener influencias, te lo pueden quitar. Pero entonces Jesús dice, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones podrán meterse para robar. Todo aquello que tú inviertas, que sean cosas que adoran a Dios y bendicen a otros, nadie te los roba. El dinero que inviertas en bendecir necesidades de otros, nadie te lo puede robar. Porque está allí, ayudó a otro, bendijo a otro, animó a otro, empujó a otro hasta una próxima etapa, le dio sustento. Todas acciones que bendigan a otros, como consejos, tiempo, presencia tuya, ánimo que les des, consuelo, eso es una inversión, nadie lo puede robar. Ni te lo roba a ti, ni le roba al otro que se lo diste. Todo aquel tiempo que pases conociendo más de la gracia de Dios, de la voluntad de Dios para tu vida, es una inversión para que el próximo paso, aquellos conceptos de la gracia de Dios fijados, aprendidos en la palabra, estudiados, traigan un retorno de bendición. Todo tiempo que gastes, inviertas en la oración, no es tiempo perdido. A veces decimos, tengo tanto que hacer que no puedo orar. Alguien dijo una vez, cuanto más ocupaciones y preocupaciones tengo, más tiempo tengo que dedicar a la oración. ¿Por qué? Porque debo hacer menos yo y más encomendar a Dios. Tener objetivos seguros de en qué te quieres gastar. En segundo lugar,
el versículo 4 del capítulo 2 nos sorprende con un segundo principio de las acciones sabias que hicieron que Nehemías llegara a buen puerto. Y el versículo 4 entonces dice que cuando el rey le pregunta algunas cosas específicas de qué quieres que haga, cómo puedo ayudarte, Nehemías, además de tener ese objetivo bien claro en que quería invertirse, deja traslucir una segunda actitud y característica importante. Y entonces cuando el rey le dice, ¿cuántos días quieres para volver? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo quieres que contribuya? Y no era cualquier ayudantecito ni con cualquier recursito, era el rey de un imperio impresionante con todos los recursos a disponibilidad. Y Nehemías, en vez de apurarse y decir, dame esto, dame lo otro, dice Nehemías, y entonces oré al Dios de los cielos. Entonces oré al Dios de los cielos. Y yo me imagino en este momento, él delante del rey, delante del hombre más importante en ese momento de la tierra, en el poder terreno, frente al imperio más grande, estaba delante del rey, y cuando el rey le dice, ¿qué quieres que haga? Él dice, entonces oré al Dios de los cielos. Yo no me imagino a Nehemías diciéndole al rey, perdóname que ahora vamos a interrumpir la entrevista, que voy a tener una entrevista con Dios. No, yo creo que en el momento, mientras estaba delante del rey, su oración al Dios de los cielos habrá sido significativamente, supongo que en silencio, ¡ay, Señor! ¿Y ahora qué hago? Ayúdame, dirígeme, pon palabras en mi mente, en mi corazón, en mi lengua. Instiga que este hombre quiera hacer cosas que favorezcan a aquellos siervos en gran mal. Señor, obra y responde y planifica lo que yo humanamente no veo y no sé qué necesito que pueda ocurrir. Supongo que fue una oración de segundos, una oración silenciosa, una oración con los ojos abiertos, una oración delante del rey sin dejar de mirarlo. Y esto para mí es significativo. En vez de decir, tengo la oportunidad, se me dio todo, Dios me bendijo, esto viene de Dios porque el rey me dijo, ¿qué quieres que haga? En vez de dar un paso por su sabiduría humana, dice, entonces oré al Dios de los cielos. La segunda acción sabia de Nehemías que le permitió llegar a la meta tiene que ver con orar por sabiduría de Dios. Muchos de nuestros planes, actividades, proyectos y acciones están bañadas de nuestra simple sabiduría o de aprovechar los ritmos de las circunstancias. Decimos, qué casualidad, o ahora se va a dar, o justo apareció esto, o capaz que Dios me ayudó en esto, o Dios me ayudó en esto y me lanzo y no consulto a Dios. No pierdo un minuto, un segundo o una hora diaria para orar buscando a Dios. Para que Dios bendiga esta situación de familia, para que Dios toque el corazón de esta persona porque estoy preocupado y no tiene salida, porque Dios bendiga esta situación que hace tanto tiempo que veo trabada y no sé cómo resolver. No uso tiempo para decirle, Señor, dame sabiduría para decir o no decir, hacer o no hacer. Y muchas veces nos lanzamos sin respaldo de oración, sin la directiva de Dios, sin el semáforo verde de Dios, sin que Dios vaya adelante, sin dejarle que vaya adelante. Salimos nosotros adelante y esperamos que Él nos siga. Y después que nos metemos en los líos decimos, Señor, ayúdame o haz esto. Dios espera que yo primero le pida y sea dirigido por Él para que mis acciones sean prosperadas y bendecidas. Normalmente nosotros nos lanzamos y cuando no podemos más, corremos para pedirle ayuda. Él no es nuestro empleado, ni nuestro SOS de socorro. Él no es nuestro servicio de grúa. Quiere sacarnos de los líos que nos metemos, quiere bendecirnos, quiere ayudarnos, pero no es nuestra grúa de auxilio. Él es el dueño de la tarea y el jefe. Y mientras yo no me guíe primero por Él y le consulte a Él, nunca me va a ir bien. Así que en primer lugar, Nehemías identifica en qué quiere invertirse. Por eso su acción fue prosperada y llegó a la meta. Acciones sabias. Y en segundo lugar, entonces, la segunda acción de Nehemías, antes de tirarse a cualquier acción, ora por sabiduría. No se tiró antes de saber y decidirse qué pasos quería dar y en qué gastar su vida. No dio ningún paso
antes de decir, esto va a llenar mi vida, mi pasión, mis esfuerzos, mi energía, y estas otras cosas las voy a quitar porque son intrascendentes. En segundo lugar, antes de lanzarse a la acción sabia, tuvo una acción sabia preparatoria que tenía que ver con orar por sabiduría a Dios antes de hacer cualquier desastre. De los versículos del capítulo 2, que estamos mirando las acciones sabias de Nehemías, del capítulo 2, surge entre el versículo 4 y el versículo 20 una serie de acciones muy interesantes para dedicar un ratito y leerlas, pero que nosotros solo sobrevolamos rápidamente. Allí, el versículo 4 registra esta expresión, y Nehemías dice, entonces dije. Cuando el rey le dice, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cuánto tiempo necesitas? No solo tenía una convicción clara de que invertir su vida, había determinado qué cosas debían hacerse para lograrlo. No vino al rey a decirle o a esperar que el rey le dijera, ¿y si yo te dejo ir? ¿Y si yo te ayudo? ¿Qué puedo hacer? Y él podría haberle dicho, mira rey, vuelvo en 6 meses con un plan, una estrategia. Voy a reunir sabios, estrategas, constructores, ingenieros, para ver qué material necesito, para saber en qué me voy a empeñar, para ver qué etapas de construcción tengo que hacer, para ver dónde consigo los materiales, el enmaderamiento, esto, aquello, lo demás allá. Y hubiera sido vergonzoso y frustrante, hubiera pasado la oportunidad. O el rey podía haber perdido en ese momento el ánimo de apoyarlo, o dentro de 6 meses cuando volviera, capaz que el rey había sido derrotado por otro rey y ya no era el rey. Pero Nehemías llega con un plan definido. Así que el tercer rasgo de por qué Nehemías llegó a buen puerto fue que sus acciones sabias se caracterizaron, en tercer lugar, por pensar antes qué hacer para que las cosas ocurran. Saben, muchas veces nosotros hacemos planes, tenemos expectativas, sueños y nos lanzamos, pero jamás perdemos tiempo o invertimos tiempo en pensar qué debo hacer para que esto ocurra. Quiero que mi hijo, que mi esposo, esposa, que mi vecino, que mi amigo cambie, pero no hago alguna cosa para ayudar en eso. No pienso qué es lo que debo hacer. Pienso en una situación de salud y me preocupa porque la medicina no tiene soluciones, o que el médico no me dio mucha importancia, o que no quiero ir al médico, que tengo miedo. Pero si no pienso qué acciones debo hacer para enfrentar esa situación de salud, nunca voy a llegar a la meta. Tal vez tengo que pensar cómo mejorar la situación, cómo agredir menos mi organismo, cómo prevenir estas cosas, cómo seguir un procedimiento, cómo consultar al médico. Muchas veces pensamos en cosas del trabajo y queremos un mejor trabajo, que nos dé más ganancias, que trabajemos menos horas, que podamos prosperar, queremos tener un puesto mejor, creemos que nos lo debemos, pero llegamos tarde, faltamos, o trabajamos siempre con mala actitud, o nunca nos especializamos, o no buscamos otras posibilidades mejores y nos quedamos allí, y por eso no tenemos trabajo, o tenemos un trabajo que no tiene sentido, o tenemos pérdidas en lo que invertimos en nuestro negocio, o algo, tenemos fugas, porque en realidad no hacemos las acciones para que las cosas ocurran. Solo tenemos planes, solo tenemos ideas, pero no ponemos planes en hacer qué cosas, en qué momento para que esto ocurra. Muchas de las cosas que nos llegan a nuestras vidas tienen que ver con que nosotros no cubrimos pasos anteriores para que las cosas ocurran. Si quiero crecer espiritualmente y paso poco tiempo en oración, si conozco poco la palabra, si hago poco con lo que Dios me ha dado para bendecir a otros, es muy probable que tu vida nunca crezca y que te empantanes y te quedes distraído por allí, haciendo la plancha, sin ir a ninguna parte. Así que Nehemías descubrió entonces que una de las claves era venir con planes. Por eso es que Nehemías le responde al rey, entonces le dije. Y le respondió sobre cuántos días necesitaría para ir. Y le respondió qué cosas necesitaría. Y le respondió qué cosas el rey, si estuviera dispuesto, podría hacer. Y uno sigue hasta el versículo 20 y está lleno de versículos de acción, de expresiones de acción. Tenía muy claro el panorama. Sabía que tenía que hacer. No dijo que Dios me bendiga y que el rey me prospere. Dijo que es lo que yo debo hacer. Tus cosas van a ocurrir en la medida
que tú veas que tienes que hacer para mejorar tu vida espiritual y empieces a hacerla, que empieces a pensar y definir qué vas a hacer para que esa relación, esa persona que quieres cambie algunos aspectos, contribuyas con ella, para que tu trabajo, tus finanzas mejoren. Tienes que poner un plan en algunas cosas y tienes que focalizarte en Dios. Tómame, dice esta hermosa canción. Si mi vida hoy te sirve, tómame. Todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo quiero entregar. Esta es la actitud. Como un sacrificio vivo, tómame. Si mis manos hoy te sirven, tómame. Ya no vivo para mí, tómame. Toma toda mi vida, tómame. Soy tu hijo que te ama, tómame. Quiero estar en tu morada, tómame. Mi futuro está en ti, tómame. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Te rindo mi corazón. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Tómame. Soy tu hijo que te ama. Soy tu hijo que te ama. Tómame. Quiero estar, Señor. Quiero estar en tu morada. Tómame. Mi futuro está en ti. Tómame, Señor. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Te rindo mi corazón. Vamos, pídele todo tu ser. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Te rindo todo mi corazón. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. La rindo a ti, Señor. Dile, tómame. Tómame. Como un sacrificio vivo, tómame. Si mis manos hoy te sirven, tómame. Ya no vivo para mí, tómame. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Un hombre pasó por una obra en construcción y había muchos obreros, muchos albañiles trabajando. Y se detuvo a mirar, a observar, le interesaba la construcción, quería aprender más, miró un poco y entonces, mirando a aquellos hombres trabajar, se dirigió a uno y le dijo: ¿qué haces? Y el hombre le respondió: cargo ladrillos. Miró un poquito más, fue a otro que estaba trabajando y le dijo: ¿qué haces? Y el otro le dijo: levanto una pared.
Miró un poquito más y fue un tercero y le preguntó, ¿y tú qué haces? Y este hombre le respondió, construyo un templo. Construyo un templo. Lo diferente, lo interesante, es donde se focalizaba la actividad, la ocupación de vida, el gasto de energía y el objetivo. Para los dos anteriores, cuando les dijo qué hacen, les respondieron realmente lo que hacían en el momento, que era lo que estaban haciendo, no era mentira, estaban haciendo eso. Uno cargaba ladrillos, el otro levantaba paredes. Pero el tercero, en vez de decirle lo que estaba haciendo específicamente como tarea, le dice cuál era el objetivo de la obra en la que se empeñaba. Él estaba dedicado no a ganar plata allí, no a hacer solo un buen trabajo, no a ser aplaudido por su capacidad de albañil, no a decir, hice solo una partecita o hice esto, sino yo fui parte de esto y lo que estamos construyendo es un templo. Cuando tú vas a tu trabajo cada día, cuando tu ocupación tal vez te da más tiempo en la vida, por edad, por salud, y tienes mucho tiempo, y las ocupaciones giran en torno a tu casa, a tu entorno, a tu familia, a otras cosas. Cuando tú te empeñas y te sacrificas por ahorrar para determinadas cosas, cuando haces una gestión, cuando pasas un tiempo con amigos en un disfrute sano, saludable, necesario, cuando sales de vacaciones, si allí te preguntaran qué haces, ¿qué contestarías? ¿Dirías, arreglo autos? ¿Pinto esta pared? ¿Dirías, no sé, atiendo público? ¿O dirías, estoy construyendo un templo para Dios? Porque mi vida es como un templo que le adora. Porque lo que saldrá de mis manos y satisfará a los clientes o atenderá al público o beneficiará a aquel por el cual hago mi trabajo, no solo espero que me dé dinero para sobrevivir, sino que espero que haga algo, cambie su vida, satisfaga algo. Que con lo que le hago, le arregle una parte de su vida y le bendiga. Que con el trato de segundos, de minutos o de tiempo o de clientes que se prolongan en el tiempo, voy bendiciéndole y entregándoles y regalándoles cada día algo y voy ayudándoles a construir objetivos que tal vez no tenían. ¿Qué hago como amo de casa, como mamá que tengo tanto tiempo o como abuelo o abuela? A veces nos parece imposible llegar a buen puerto con nuestros hijos o nietos. Pero me invierto y todos los días. Y si te preguntan qué estás haciendo, estoy cuidando a mi nieto. Estoy ayudando a mi hijo a hacer los deberes. La respuesta sería, estoy queriendo que mi nieto o mi hijo sea un templo para Dios. Esa es la diferencia entre hacer cosas, ocupar tu vida, y otra es invertir tu vida con todo lo que hace para glorificar a Dios. Y eso llega a buen puerto cuando realmente ocupas tu vida, usas tu andar y tus ocupaciones y tus 24 horas para llenarlas de acciones sabias. Allí estaba la actitud de Nehemías con sus acciones sabias. Por eso Nehemías podía enfocarse en la gracia de Dios.